Hay nombres en las Escrituras que resuenan como ecos eternos, nombres que caminaron junto al Salvador, que compartieron el pan con Él, que fueron testigos de su resurrección y que murieron por negarse a callar su nombre. Los 12 apóstoles de Jesús no eran figuras míticas ni santos inalcanzables, eran hombres reales, humildes, temerosos, imperfectos, transformados por la presencia del Mesías. Dejaron redes, mesas de impuestos, campos y familias para seguir a un hombre que no prometía seguridad, sino verdad. ¿Y qué fue de ellos? ¿Cómo murieron realmente? Tal vez creas que lo sabes, pero la historia revela algo mucho más profundo, mucho más doloroso. No fueron muertes serenas, no fueron finales pacíficos, fueron perseguidos, torturados, ejecutados por negarse a negar a Cristo, y sin embargo sus nombres siguen grabados en la eternidad, porque a través de su sangre el Evangelio echó raíces. Y así comenzamos, no con el traidor, no con el negador, sino con el discípulo que Jesús amaba, Juan. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Estuvo allí cuando el cielo se abrió en la transfiguración. Estuvo en la última cena, recostado sobre el pecho del Maestro. Estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. Era fuego silencioso, profundo, contemplativo, absolutamente leal. Después de la resurrección, no desapareció, permaneció. Fortaleció la iglesia en Jerusalén y más tarde viajó a Éfeso para pastorear y enseñar. Pero su destino no fue de paz como muchos creen. No fue exento de sufrimiento. Según los padres de la iglesia, Juan fue capturado durante el gobierno del emperador Domiciano y arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Debería haber muerto, pero no murió. La tradición afirma que salió ileso, un milagro tan impactante que el emperador, en lugar de matarlo, ordenó su exilio a una isla desierta, Patmos, un lugar de silencio y de revelación. Allí, solo, rodeado de mar y piedra, Juan recibió las visiones que hoy conocemos como el Apocalipsis. Imágenes que atraviesan el tiempo como relámpagos en el cielo, bestias que emergen, sellos que se rompen, truenos, copas, tronos y cánticos celestiales. No escribió para infundir miedo, escribió para dar esperanza, para que la iglesia, la novia, supiera cómo termina la historia, no con Roma, no con la muerte, sino con el Cordero venciendo. Y aún así, la muerte de Juan está envuelta en misterio. Algunos dicen que murió de viejo, el único de los 12 que no fue martirizado, que falleció en Éfeso a los 94 años, pero otros creen que nunca murió, que fue llevado, que Dios lo preservó como testigo viviente del final. Sea cual sea la verdad, el legado de Juan no está en cómo murió, sino en lo que cargó, el Evangelio del amor, el Apocalipsis de la gloria. Fue la última voz de la primera generación, una llama que se negó a apagarse, y cuando Juan partió, la iglesia tembló, porque el último hombre que había tocado las manos de Jesús ya no estaba. Desde el silencio de Patmos pasamos ahora al fuego del martirio. Santiago, hermano de Juan, uno de los primeros en seguir a Cristo, uno de los primeros en morir por él, estuvo en Getsemaní, viendo a Jesús doblarse bajo el peso de lo que venía. Estuvo allí cuando la hija de Jairo fue resucitada. Fue parte del círculo íntimo, Pedro, Santiago y Juan, los tres que vieron detrás del velo cuando Cristo brilló como el sol en el monte. Pero esa gloria sería probada con espada. En el libro de los Hechos está escrito con frialdad: Herodes hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos 12:2. Sin detalles, sin dramatismo, solo el peso de una vida terminando en acero, pero la tradición llena los espacios en blanco.
Algunos dicen que fue decapitado públicamente, otros que fue atravesado. Lo que todos concuerdan es que fue el primero en caer, el primero en sellar su fe con sangre, y la iglesia lloró profundamente porque Santiago había sido un pilar, un líder de fuego, un pastor del alma. Su muerte sacudió Jerusalén. El mensaje era claro: la cruz que sigues puede ser la tuya. Y aún así, esa pérdida encendió una llama. La sangre de Santiago se convirtió en semilla, en declaración. Si la espada no podía callarlos, nada lo haría, y la iglesia comenzó a expandirse a Samaria, a Siria, a los confines del imperio. Pero no era el único que llevaba ese nombre. Había otro, Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor. Su presencia en los evangelios es casi silenciosa, sin discursos, sin milagros registrados, pero en la iglesia primitiva era conocido, honrado y también martirizado. Los relatos varían. Algunos dicen que fue arrojado desde la cima del templo, otros que fue apedreado hasta morir. Lo que todos afirman es esto: no negó a Cristo, no huyó, y murió proclamando la verdad. Los dos Santiagos, uno público, uno discreto, representan dos caras de la misma fe, uno llamado a hablar fuerte, otro a servir en silencio, pero ambos fieles hasta la muerte, y sus muertes importan, no por lo violentas, sino porque fueron voluntarias. Podían haber escapado, podían haber negado, pero eligieron el camino más difícil, el camino de la verdad, el camino de la cruz. Y el mundo, al no poder quebrar su fe, quebró sus cuerpos. Sus historias no son reliquias, son recordatorios que seguir a Jesús tiene un precio, y para ellos el precio fue todo. Pedro, el que caminó sobre las aguas y luego se hundió, el que juró lealtad y luego negó, el que lloró amargamente y fue restaurado con amor, Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús llamó Piedra, no porque fuera perfecto, sino porque, una vez quebrado, fue inquebrantable. Pedro fue el primero en confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el que sacó la espada en Getsemaní, el que corrió al sepulcro vacío, el que predicó con fuego en Pentecostés, y después de todo eso, siguió predicando, por aldeas, por ciudades, por imperios. La tradición dice que Pedro fue a Roma, la capital del poder, el corazón del mundo. Allí enfrentó al emperador Nerón, cuya locura encendió la persecución más feroz contra los cristianos. Cuando Roma ardió en llamas, Nerón culpó a los seguidores del Nazareno, y entre ellos estaba Pedro. Lo arrestaron, lo torturaron, lo condenaron a muerte, pero cuando llegó el momento de crucificarlo, Pedro hizo una última petición: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme cabeza abajo, y así lo hicieron. En la colina del Vaticano, donde hoy se alza la majestuosa basílica, Pedro murió con la cabeza hacia el suelo y el corazón hacia el cielo. Su sangre se mezcló con la tierra, su silencio habló más fuerte que 1000 sermones. Su cruz invertida se convirtió en símbolo eterno de humildad y fidelidad, y en la distancia, su hermano observaba. Andrés, el primero que siguió a Jesús, el que encontró al Mesías y corrió a decírselo a Pedro, siempre a la sombra, pero siempre fiel. Andrés viajó después de la resurrección a Escitia, Tracia, Grecia. Predicó donde nadie quería ir, donde las piedras eran más frecuentes que los oídos, y en Patras, Grecia, fue arrestado por predicar sobre un rey más alto que el César. La tradición dice que, como Pedro, pidió no ser crucificado de la misma forma que Cristo, así que lo ataron a una cruz en forma de X. No lo clavaron, lo ataron para prolongar su agonía, y allí, colgado durante 2 días,
Andrés predicó a los que se acercaban a mirar, con cada aliento, una palabra, con cada espasmo, un testimonio, hasta que el último suspiro se convirtió en oración. Su cruz, la cruz de San Andrés, se convirtió en símbolo de valentía, no solo por cómo murió, sino por cómo vivió. Desde Grecia viajamos al oriente, a Mesopotamia, a Persia, donde dos apóstoles caminaron juntos, hacia el martirio. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, o Judas, hijo de Santiago, a menudo confundido, a menudo olvidado, pero jamás silencioso. Fue el autor de una de las cartas más cortas y más poderosas del Nuevo Testamento, una exhortación ardiente a luchar por la fe que una vez fue dada a los santos, con pasión, con firmeza, con esperanza. Predicó en Siria, luego en Persia, y allí, junto a otro hermano de fuego, Simón el Celote, encontró su final. Simón era fuego puro, llamado el Celote por su celo, quizás miembro de un movimiento revolucionario antes de conocer a Jesús, un hombre de espada, transformado por el príncipe de paz. Juntos, Judas Tadeo y Simón predicaron a pueblos paganos, enfrentaron reyes, desafiaron ídolos y murieron de forma brutal. Algunos relatos dicen que fueron desmembrados, otros que fueron aserrados. Uno de los informes más antiguos habla de hachas, afiladas, repetidas, mortales. Fueron despedazados por no callar el nombre de Cristo, y sin embargo, no gritaron maldiciones, gritaron alabanzas. Sus cuerpos destrozados se convirtieron en antorchas vivas. Su sangre, en semilla de fe. Murieron uno junto al otro, no como víctimas, sino como soldados del reino. Su misión no terminó en cuchillas, terminó en gloria. Y al este de Persia, aún quedaba otro apóstol caminando hacia su propio Calvario, Bartolomé, discreto, pero inmenso, un hombre sin engaño, según Jesús. Evangelizó en India, Armenia, Arabia. Convertía no con gritos, sino con presencia, y eso enfureció a los reyes. La tradición más fuerte afirma que fue desollado vivo. Sí, le quitaron la piel, y luego lo crucificaron. Su piel fue colgada como advertencia, su cuerpo dejado como ejemplo. Pero la advertencia no fue para los cristianos, fue para el infierno, porque la iglesia no retrocedió, avanzó, y Bartolomé, el hombre sin engaño, se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Mateo, antes era recaudador de impuestos, un hombre despreciado, excluido por su propio pueblo. Su mesa era símbolo de codicia, de traición, de servidumbre a Roma. Pero entonces Jesús pasó, lo miró y dijo dos palabras: sígueme. Y Mateo se levantó, no volvió a mirar atrás, cambió la riqueza por revelación, la moneda por el mensaje, y con el tiempo escribiría uno de los evangelios más leídos en la historia de la humanidad. El Evangelio según Mateo no fue escrito por un erudito, sino por un hombre transformado. En sus líneas vemos el Mesías prometido, el cumplimiento de la ley, el rey que vino a servir, y después de escribirlo, Mateo predicó. Viajó a Etiopía. Algunos relatos dicen que también a Persia. Fundó iglesias, enseñó con sabiduría, vivió con humildad, hasta que un día, mientras celebraba misa, de pie ante el altar, orando con devoción, fue atacado con una espada, sin previo aviso. Lo mataron allí mismo, en el acto más sagrado. No se defendió, no gritó, murió como vivió, ofreciendo su vida como testimonio. Mateo, el recaudador transformado, se convirtió en mártir consagrado. Su evangelio permanece, su sangre aún habla. Y ahora, Tomás, el apóstol que dudó, pero que también confesó con más claridad que nadie: Señor mío y Dios mío.
Tomás no fue incrédulo por rebeldía, sino por honestidad. Quería tocar, quería entender, y Jesús, en su infinita paciencia, se dejó tocar, no lo reprendió, lo invitó, porque la duda sincera puede ser el umbral de la fe más profunda. Después de esa experiencia, Tomás ya no dudó más, predicó con fuego, viajó a lugares remotos y llegó hasta la India. Allí fundó iglesias, sanó enfermos, bautizó nuevos creyentes, llevó el nombre de Jesús donde nunca antes se había escuchado, hasta que la oposición llegó. Lo rodearon, lo atacaron, lo atravesaron con lanzas múltiples. Su cuerpo fue perforado, su alma ascendió. Hoy, en Chennai, India, aún existe una tumba, vacía o no, su legado permanece, porque Tomás nos enseñó que incluso el que duda puede convertirse en el más fiel. Felipe, otro pescador de Galilea, fue quien le dijo a Natanael: hemos hallado al Mesías. Vio milagros, escuchó enseñanzas, caminó junto a Cristo, pero su testimonio no terminó en Judea. Viajó a Hierápolis, en Asia Menor. Allí predicó con valentía, confrontando ídolos, enfrentando líderes religiosos. Y allí fue arrestado. La tradición dice que lo crucificaron. Algunos afirman que fue apedreado mientras colgaba de la cruz. Su cuerpo sangraba, su voz no se apagó. Predicó mientras moría. Hasta el último aliento, su fe no cedió. Y así llegamos al nombre que más duele pronunciar: Judas Iscariote, el traidor, el que vendió al Hijo del Hombre por 30 monedas de plata, el que besó al Maestro para señalarlo a sus verdugos. Pero Judas no empezó así. Fue llamado, fue enviado, sanó enfermos, predicó, caminó con el resto, comió del mismo pan, bebió del mismo vino, y sin embargo, su corazón se oscureció. Las razones son debatidas: ambición, desilusión, influencia demoníaca, tal vez todas. Lo cierto es que al final entregó al inocente, y cuando vio las consecuencias, intentó devolver el dinero. Los sacerdotes lo rechazaron. Judas arrojó las monedas al templo y, consumido por la culpa, se quitó la vida. La escritura dice que se ahorcó. Otra relata que cayó y su cuerpo se partió. Dos versiones, una misma tragedia. Su historia es una advertencia. Puedes estar cerca de la verdad y aún así rechazarla. Puedes conocer a Jesús y no rendirte a Él. Judas fue testigo de milagros, escuchó parábolas, vio resurrecciones y eligió la oscuridad. Pero incluso en su muerte hay un eco, un espejo, una pregunta que nos sacude. ¿Estamos sirviendo a Jesús o solo estamos cerca de Él? Los nombres que hemos mencionado no son estatuas de piedra. Fueron hombres reales, con miedo, con dudas, con carne y hueso. Pero cuando llegó la hora, eligieron el cielo por encima del mundo. Eligieron morir antes que callar, y su sangre aún clama. Las historias que acabas de escuchar no son solo historia, son advertencia, son profecía vivida. No fueron cuentos simbólicos, fueron pruebas reales, de sangre, carne y alma. Fueron declaraciones al mundo y al infierno de que la verdad vale más que la vida, porque lo que enfrentaron ellos se aproxima otra vez. Quizás no con espadas, tal vez no con cruces de madera, pero sí con control, con presión, con manipulación, con sistemas disfrazados de paz que exigirán tu lealtad. Y cuando llegue ese día, el ejemplo de ellos será nuestro mapa. Jesús lo dijo: serán odiados por causa de mi nombre, y también el que persevere hasta el fin será salvo. Los apóstoles no murieron por religiosidad, murieron porque no pudieron callar, murieron porque su lealtad no estaba a Roma,
ni al sistema, ni a sus propias vidas, sino al Rey que venció la muerte. Y lo que enfrentaron ellos, traición, persecución, hambre, exilio, tortura, muerte, es una sombra del fuego que se acerca. El libro de Apocalipsis nos dice que llegará un día en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca, y aquellos que se nieguen serán perseguidos, no por lo que hagan, sino por a quien adoren. Los apóstoles ya enfrentaron esa decisión. El mundo moderno piensa que la persecución es cosa del pasado, pero la Escritura lo deja claro. La última prueba será más intensa que la primera. Lo que comenzó con cruces y lanzas terminará con sistemas digitales, control económico y manipulación espiritual. Pero el enemigo no ha cambiado de táctica. Desde el Edén ha preguntado: ¿con qué Dios os ha dicho? Y en los últimos tiempos seguirá sembrando duda, confusión, falsas promesas, y justo allí, en medio del engaño, se alzará un remanente, una generación de hombres y mujeres que recordarán cómo murieron los primeros testigos y decidirán vivir, y si es necesario, morir de la misma manera, no con violencia, no con odio, sino con fidelidad. La Biblia nos dice que habrá un grupo que no amó su vida hasta la muerte, que venció por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Los apóstoles no tenían armas, tenían fuego en el alma, tenían convicción, tenían al Espíritu Santo, y eso fue suficiente para derribar imperios. Hoy, mientras el mundo se adormece con comodidad y entretenimiento, sus voces gritan desde la eternidad, gritan: permanezcan firmes, no cedan, Él viene pronto. Cada gota de sangre derramada por estos hombres testifica contra este sistema que busca domesticarnos. Nos dicen: no comprometas tu fe, no negocies con la oscuridad, no dobles la rodilla ante lo que brilla, si no viene de Dios. Y cuando el fuego de la prueba caiga sobre nosotros, recordaremos a Pedro colgado de cabeza, a Andrés atado durante días, a Tomás atravesado por lanzas, a Felipe apedreado mientras colgaba de una cruz, a Bartolomé desollado por amor a la verdad, a Mateo asesinado en plena oración, a Judas Tadeo y Simón despedazados con hachas, a Juan exiliado escribiendo visiones eternas, y sí, incluso a Judas Iscariote, recordándonos lo que ocurre cuando se elige el oro por encima del Redentor, porque en el fin la lucha será la misma. ¿A quién adoras? ¿Quién tiene tu lealtad? ¿Qué nombre estás dispuesto a defender cuando todo te invite a callar? Los apóstoles no murieron por tradición, murieron por amor, por obediencia, por febrero, y su muerte no fue derrota, fue testimonio, y nosotros, los que venimos después, estamos invitados a seguir ese mismo camino, no porque queramos sufrir, sino porque sabemos que la verdadera vida no está en evitar el dolor, sino en abrazar la verdad. Ahora que has escuchado sus nombres, ahora que sabes cómo vivieron y cómo murieron, la pregunta es inevitable. ¿Y tú? Ellos caminaron con Jesús, lo tocaron, lo vieron resucitado, pero también fueron golpeados, desterrados, desollados, decapitados, atravesados, crucificados. ¿Por qué? Porque no podían callar lo que habían visto, porque la verdad ardía demasiado como para ocultarla, porque preferían perderlo todo antes que traicionar al único que los llamó amigos. Y ahora, esa misma decisión toca a tu puerta. Tú quizás no enfrentes una lanza, tal vez no te aten a una cruz, pero el mundo, hoy, ofrece su propia forma de presión. Renuncia a tu fe y te aplaudirán, diluye tu verdad y te incluirán, quédate en silencio y te dejarán en paz. Pero si hablas, si te mantienes firme, si proclamas que Jesús es el único camino,
El sistema te señalará, como a ellos. La muerte de los apóstoles no fue un accidente, fue una señal, un precedente, un testimonio eterno. Nos recuerdan que la fidelidad no siempre es recompensada en esta vida, pero siempre es honrada en la eternidad. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Juan fue desterrado, Tomás atravesado, Andrés colgado en una cruz en forma de X, Bartolomé desollado, Felipe apedreado, Mateo asesinado durante la misa, Simón y Judas Tadeo despedazados, Santiago decapitado, y aún así, ninguno retrocedió. ¿Sabes por qué? Porque ya habían muerto antes, habían muerto a sí mismos, habían muerto al mundo, ya no les pertenecían al imperio, ni al miedo, ni al sistema. Eran del Cordero, del Rey, del Maestro, y ahora nos toca a nosotros. Este mundo está lleno de voces que dicen: cállate, adapta tu fe, moderniza tu mensaje, no seas tan radical. Pero la cruz nunca fue moderada. El Evangelio nunca fue popular. La verdad nunca fue cómoda. Y sin embargo, es lo único que puede salvar. Así que hoy, mientras el mundo se hunde en confusión, tú estás llamado a ser testigo. No perfecto, no sin miedo, pero firme, como ellos. Porque si ellos pudieron morir por la fe, tú puedes vivir por ella. Si ellos soportaron la espada, tú puedes soportar el rechazo. Si ellos fueron rechazados por el mundo, tú puedes dejar de buscar su aprobación. Su sangre no fue en vano, fue semilla, y tú eres parte de esa cosecha. Así que toma tu cruz, sé parte del remanente, guarda la palabra, vive con propósito, ama sin temor. Y si llega el día de prueba, recuerda, tú no estás solo, ellos están contigo, en la nube de testigos, gritando desde el cielo: no te rindas, vale la pena, Él viene pronto. Espero que este mensaje haya despertado algo dentro de ti. La Biblia no es solo un libro, es profecía, historia y la voz de Dios a través de los siglos. Si esto resonó contigo, deja un comentario. Cuéntanos qué estás reflexionando hoy. Y si eres nuevo aquí, suscríbete, porque aún hay muchas verdades escondidas a plena vista, esperando ser reveladas.